Hola, hola, muy buenos días para todos, ¿cómo están? Extrañamos a Jorge. Jorge, me encantó conocerte, Jorge. Nos vimos en México, en la Ciudad de México, pasamos un tiempo fabuloso en este seminario. De verdad, no se pueden perder el siguiente seminario, porque ya va a empezar a trabajar en él. Fue algo maravilloso. Los colaboradores de la emisora nos conocimos, convivimos, aprendimos todos de todos. La verdad fue un tiempo muy, muy agradable. Este seminario va a crecer grandemente y va a llegar para ti también. No te lo puedes perder. Tienes que estar muy atento para el siguiente seminario. Y bueno, sin más, creo que debemos entrar en el tema porque es corto el tiempo, avanza muy rápido, pero Dios es bueno y tiene control de todas las cosas. Y el tema de hoy es crecimiento. Y voy a hablar del crecimiento tanto físico como espiritual. Y me voy a enfocar en la palabra de Dios que está en la porción bíblica en Lucas 2, capítulo 40, perdón. Y dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Obviamente estamos hablando del crecimiento de Jesús, el crecimiento del Hijo de Dios, de un crecimiento muy bueno. Así lo dice la palabra, ¿no? Y qué importante es crecer de esa manera fortalecida, como dice la palabra, ¿no? Una manera que nos da esa seguridad y un valor de lo que somos. Y sobre todo ahí dice adquiriendo sabiduría, entendiendo que la gracia de Dios está con nosotros. Y, y, y tú y yo que estamos buscando de Dios, porque si estás escuchando esto es porque estás buscando de Dios, porque necesitas de Dios y porque de alguna manera algo ha inquietado dentro de ti esa búsqueda, ¿no? Y sí, estamos buscando de Dios y creemos y aprendemos para mejorar nuestra vida. Bueno, así llegué yo. Así llegué yo a la iglesia, al cristianismo, por una gran necesidad. Y una necesidad inmensa, diría yo, ¿no? Y sí, la verdad me ha ayudado a mejorar mi vida a través del ejemplo de Jesús, por supuesto, por eso nos llamamos cristianos. Sin embargo, nuestra vida ha sido realmente guiada no por el ejemplo de Jesús. Bueno, por lo menos yo no crecí en cuna cristiana, ¿sí? Crecí bajo una cobertura religiosa, sí, pero no como un ejemplo de vida como la vida de Jesucristo, ¿no? Pero sí tuve un ejemplo de vida, que fueron la de mis padres, ¿no? Y todo eso obviamente que yo recibí en mi pasado a través de esa familia, que fueron mis padres, influyó mucho en mi crecimiento. O sea, ese pasado mío marcó lo que Citlali es ahora. Y, y ese pasado de mi infancia recibió muchas heridas. Y la verdad yo no puedo jactarme decir yo crecí fortalecida. Yo no. A lo mejor tú sí, pero yo no. Pero nunca es tarde para entender que podemos adquirir esa fuerza y esa sabiduría, y eso quiero hablar el día de hoy. Entonces, quiero hacerte una pregunta. Como siempre, me encanta hacer preguntas porque a mí me ha ayudado mucho a meditar, el cuestionar mi vida, mis circunstancias, mis situaciones, mi forma de pensar, de ver, de hablar. Me ha ayudado mucho a cuestionarme, no para juzgarme ni deshonrarme, sino para corregirme. Y esa es la intención. Em, y quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo creciste? ¿Cómo creciste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Fue así como la de Jesús, que se fortalecía y se llenaba de sabiduría? ¿Así fue tu vida? A lo mejor tú creciste en una familia perfecta, donde estaba un papá y una mamá y hermanos. Y ese papá era tan bueno, era un gran hombre que se iba a trabajar y regresaba siempre contento para proveer lo necesario a su casa, librando de toda escasez y de inseguridades el hogar, protegiéndola, y donde había una mamá que se quedaba para cocinar y para cuidar a sus hijos, educarlos, formarlos, amarlos, generarles esa seguridad, sabiendo y esa confianza que papá iba a regresar para que hubiera alimento en casa, para que hubiera alegría.
y armonía y honra mutuamente entre hermanos y padres. Así fue tu vida, así fue tu crecimiento, así fue como creciste en ese hogar, ¿sí? Pues te felicito. La mía no, mi vida no fue así. Yo puedo dar gracias a Dios que tuve un papá, tengo un papá, a Dios gracias. Tengo una mamá, también a Dios gracias. Amo a mis padres, oro por sus vidas, los honro, ¿no? Pero yo no tuve esa vida familiar perfecta. Y yo creo que la mayoría de nosotros crecemos en familias rotas, rotas, desordenadas, inseguras, llenas de heridas. Y fíjate que una de las heridas más grandes que podemos tener en nuestra infancia es la de la inseguridad. Y eso afecta a nuestro crecimiento. Y este tema es de crecimiento, ¿no? Pero para poder entender cómo crecimos, en base a esa pregunta que te realicé, quiero hablarte de la inseguridad, porque creo que la inseguridad es una de las heridas más grandes que afectan nuestra forma de ver, de pensar y de actuar en la actualidad. Y esa inseguridad va generando dentro de nosotros vacíos. Esos vacíos como la vergüenza, ¿no? Sientes vergüenza, te sientes inseguro, hay temor, hay deshonra. Y no deshonra solamente a la persona que está allá afuera, sino a nosotros mismos. Y todo eso es una lucha en contra de nuestra identidad. Y te hablo de esto porque de esto también hablamos en el seminario. Tu identidad cuenta, de eso se trató este seminario y la verdad fue un encuentro con Dios maravilloso y aprendí tanto todavía que hay que corregir dentro de mí. Y dije, wow, Padre, gracias, gracias por lo que nos enseñas, que quiénes somos ante tus ojos, ¿no? Pero realmente nuestra identidad ha sido afectada, ha sido herida y nuestro crecimiento ha sido muy, pero muy afectado. Y quiero hablarte un poquito de mí y y yo fui afectada, yo fui herida, yo fui marcada y yo, por ejemplo, bendito Dios, terminé la primaria, la secundaria, la preparatoria aquí en México, el nivel básico de preparación para poder tener un trabajo más o menos, ¿no? Y hay que estudiar a la universidad y sí fui a la universidad. Pero realmente yo no fui esa persona de excelencia, yo no fui de calificaciones de 10. Y yo no entendía por qué no me gustaba estudiar, porque a mí no me gustaba, más que estudiar, no me gustaba abrir un libro. Yo no me podía concentrar en tomar un libro y poder leerlo y enfocarme y apasionarme por la lectura, por la historia, de ningún tipo de libro, ni historietas, ni cuentos, ni nada de ningún tipo de libros. Y yo meditando en mi pasado, tomando cursos de capacitación, de superación, de preparación y todas esas cosas, porque creo que son necesarias tomarlas. Cada día es una oportunidad de aprender, de crecer, de conocer, y es bueno. Y yo decía, ¿por qué no me puedo concentrar? Es más, yo empezaba la lectura y a los 2, 3 renglones me quedaba profundamente dormida. Entonces, bueno, digo yo, bueno, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y me acuerdo que tomé un curso con Angélica, que ella está aquí en la emisora, y ahí identifiqué algo muy importante. Entonces, yo fui a mi pasado, me fui, te voy a contar un poquito, y yo me di cuenta que sí, tuve mamá y papá, los bendigo, saludos padres, gracias, porque sé que van a escucharlo. Y no estoy hablando mal de ustedes, perdón, los amo, los honro, son maravillosos. Para mí, los dos son perfectos, porque Dios no se equivoca. Pero yo entendí que mi papá, ahora de adulta, creció con una herida muy grande. Mi mamá igual. Entonces esas heridas ellos no las sabían, no las conocían, no, nadie les explicó que estaban lastimados. Y al momento de formar una familia era como una guerra de palabras donde ellos discutían, se lastimaban, se agredían verbalmente. No, yo nunca vi golpes, yo nunca vi de ese tipo de maltratos, pero sí vi violencia verbal. Obviamente eso me afectó muchísimo a mi persona. A mí me dañaba y yo nunca pude decirles, papá, mamá, no se peleen. A mí me duele verlos pelear.
me genera mucha inseguridad. Yo veía escasez y veía a mi mamá sufriendo, a mi papá muy desesperado. O sea, yo veía esas cosas y yo creo que todos los niños nos damos cuenta. Y bueno, yo no sé si tú te diste cuenta o a lo mejor ya lo olvidaste, pero hay palabras que marcan nuestras vidas. Y a mí me dio mucha inseguridad. Yo no quería ni casarme porque yo no quería tener un matrimonio así, tan violento, pero en vez de enfocarme en crecer bien, me volví muy rebelde. Y recuerdo también que por eso me casé muy chiquita. No me quería casar, pero la forma de salirme de mi casa fue casándome, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero al final de cuentas lo que quiero ver y enfocarme realmente en cómo fue mi infancia, mi crecimiento. Y a pesar de que sí tenía una familia donde disfrutaba los cumpleaños, las navidades y demás, la mayoría de mis días eran marcados por este tipo de violencia, de palabras, de comentarios. Pero hay un comentario en específico que a mí me afectó muchísimo. No vino de mi mamá ni de mi papá, vino de un familiar. Yo estaba de 6 años, estaba muy pequeña, una niña de 6 años recibir un comentario que a lo mejor no fue con la intención de lastimarme, ¿no? Hay que identificar también, ¿no? Eso, ¿no? Y esta tía hermosa, amada mía, que por honra no voy a decir su nombre porque no quiero generar una imagen incorrecta de ella, porque sé que es buena. Ella nos visitó una vez en casa y yo tenía 6 años, iba iniciando la primaria, el nivel básico de preparación escolar aquí en México. Es después del jardín de niños. Y estaba en el primer año, yo recuerdo, y apenas estaba aprendiendo a leer. Y mi hermana, un año menor que yo, porque yo soy la mayor de 4 hermanos, ella estaba en el kinder, en el jardín de niños, ¿no? Y mi tía nos puso a leer a las 2 y mi hermana leyó más fluido y mejor que yo. Entonces mi tía hizo este comentario, wow, mi hermana, no voy a decir su nombre, bueno, se llama Hadlaí. Mi hermana Hadlaí dice, ay, Hadlaí lee mejor que Citlali, Citlali su servidora, ¿no? Ese comentario Ese comentario tan insignificante marcó mi vida. Generó un bloqueo tremendo de que para mí no era la lectura. A mí no me iba a gustar la lectura, yo no quería saber nada de leer. Yo para mí las materias de taller de lectura y de redacción, las materias de historia, todo lo que tuviera que ver con la lectura, filosofía, sociología, leyes, todo lo que tuviera que ver con leer, nunca me gustaron. Y las pasaba porque Dios es bueno, porque aprendí a escuchar, aprendí a hacer cuestionarios, escribía y todo eso, porque sabía que tenía que pasar las materias. Pero jamás, jamás en mi vida hasta los 30 años yo abrí un libro. Jamás. O sea, ¿cómo? Es que no te creo. ¿Cómo lo hiciste en la escuela? Dios me dio la capacidad de entender, porque yo bloqueé la lectura dentro de mí. No podía agarrar un libro. Es más, en mi casa personal no había un solo libro. Había los libros de la escuela, pero estaban de adornos. Nada más los buscaba con palabras claves y generaba las respuestas de los cuestionarios o de las investigaciones que tenía que hacer. Pero jamás te leí una hoja completa. Así de impresionante fue mi vida. Y de todo lo que me perdí yo en conocimiento, nomás por un, una frase, un comentario que afectó mi infancia y que nadie me ayudó porque nadie se dio cuenta, porque los maestros a lo mejor no le dijeron a mis papás o a lo mejor les dijeron que yo no leía o leía muy mal, porque por supuesto que leía muy mal. Y no se hizo nada, o sea, a mí no me llevaron un psicólogo. Ahorita, bendito Dios, hay muchos psicólogos, hay muchos tipos de terapias, hay mucha forma de ayuda, ¿no? Para guiar a los niños. Ahorita se detecta muy rápido los déficits, ¿no? Como en el caso de mi hijo, detectaron el déficit, inmediatamente yo traté eso. Cuando descubro que es el déficit de atención por hiperactividad, que fue el diagnóstico de mi hijo a sus 5 años, yo descubro que todo el diagnóstico era mío y descubro que ese diagnóstico también era de mi padre. Entonces, pero yo crecí así herida, porque a mí no se me ayudó. Gracias a Dios tuve una mamá y un papá, pero sí fui afectada en mis emociones. Yo crecí herida, crecí con mucha rebeldía y todavía me limité a leer. Gracias a Dios ahorita ya leo, ya fue sanado, ya Dios me ayuda a concentrarme.
me apasiona aprender, me encanta buscar, preparación, conocimientos, sigo a mucha gente y demás. Y por eso estoy aquí compartiendo, porque si yo no pudiera tener esa apertura de lectura, de búsqueda de conocimiento, yo no podría ni tendría autoridad para hablarte el día de hoy aquí, ¿verdad? Pero así como ese testimonio mío tan pequeño que te estoy dando, porque es uno de tantos realmente, yo para que identifiques el tuyo, a final de cuentas, cada uno de nosotros siendo niños fuimos afectados, ¿no? Pero realmente la lucha en nuestra vida inicia cuando realmente descubrimos que nuestro crecimiento y nuestro conocimiento fue afectado, o sea, ha sido afectado por esas heridas de nuestro pasado y nos han marcado. Ese comentario de una tía tan insignificante, y por supuesto que no creo que lo haya hecho adrede o para lastimarme. Por supuesto que no creo. Y la amo, y hasta la perdoné por si acaso era necesario perdonarla. Marcó mi vida, ¿no? Y yo lo ignoré o lo dejé a un lado y yo no me percaté de eso, pero yo decía: "¿Por qué no puedo leer? ¿Por qué no me puedo leer?". Pero me acordaba que yo no sabía leer, que hubo una comparación dentro de mi vida y era una niña de 6 años, ¿no? Digo, ahorita ya pasó los 40. Pero y ya fue sanado, ¿no? Pero sí marcó y perdí muchas oportunidades gracias a eso. Y digo: "Guau, o sea, ¿dónde estaría yo si yo hubiera leído? Si yo me hubiera preparado?". Por alguna razón Dios permitió todo eso también, ¿no? Pero esas inseguridades van a seguir dentro de nosotros cuando nosotros olvidamos esa violencia familiar. Cuando ignoramos esa escasez que hubo en nuestra infancia, cuando negamos que hubo comentarios que marcaron nuestro crecimiento, cuando bloqueamos todas esas emociones o heridas que afectaron nuestra infancia y no nos permitieron crecer fortalecidos y llenos de sabiduría, como dice la palabra que Jesucristo creció. Y a lo mejor tú y yo no crecimos así. El detalle está que si nosotros olvidamos, ignoramos o negamos o bloqueamos esos hechos de nuestro pasado, de nuestra infancia, no significa que vamos a estar bien. Tenemos que hacer algo al respecto, tenemos que sanar, tenemos que cambiar esa forma de pensar y de crecer, porque el crecimiento no se ha acabado. Hasta donde yo sé, a lo mejor ya no crezco en tamaño, pero sí crezco en conocimiento, si crezco en madurez, si crecen mis emociones, pueden crecer las emociones negativas o las emociones positivas. Y todo eso que generó un sentimiento de poco valor en ti, esto también lo vimos en el seminario, tiene que ser sanado y corregido para poder adquirir el poder de crecer con sabiduría, de crecer fortalecidos, de crecer como lo que somos ante Dios, esos hijos verdaderos. Y para poder crecer sanos, hay que identificar dónde está la herida y qué tan profunda es. Obviamente heridas emocionales, yo no me estoy basando en las físicas. Y quién te la hizo, también es importante identificarlas. Y con qué intenciones. Es importante todo esto para poder crecer sanos. Y no para ir y juzgar a nuestros familiares. No, no. Es para poder corregir eso dentro de ti y ser sanado libremente. Y sabes, Em, no solamente los golpes físicos marcan la vida de los niños. No, 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 no. Yo te platiqué. Yo no recibí golpes. Yo no recibí violencia física. No, no, no. Pero sí hubo violencia verbal. Y nuestro crecimiento se ve afectado o herido no solamente por esos golpes físicos, no, 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 sino por esos comentarios que yo te hice, de ver discusiones, alteraciones, maltratos, groserías o comentarios tan insignificantes como el de una tía que marcan tu crecimiento, un crecimiento limitado, una vida herida, ¿no? Y esos comentarios burlescos o de comparación entre hermanos son más continuos y muy comunes, más de lo que te imaginas dentro de un entorno familiar. Con o sin la intención de hacer daño, ¿eh? Ojo. Y eso limita el crecimiento afectando el corazón de los niños, afectando tu corazón de adulto, porque has recibido una herida. Por eso yo te preguntaba, ¿cómo creciste?
A mí me afectó ese comentario tan simple de una comparación entre mi hermana y yo, porque mi hermana más pequeña leía mejor que yo. Mi hermana le encanta la lectura y es una persona muy inteligente y la admiro y la reconozco. Y digo yo, wow, si yo tuviera esa pasión por la lectura, ¿de dónde estaría? Porque yo me enfoqué en las matemáticas. Mi escudo fue las matemáticas y me encantan los números, no tengo problemas con los números, ¿no? Pero, pero hay comentarios como el que yo recibí y te voy a hacer algunos a ver si te suenan, como no vales nada. Esos comentarios se los dicen a los niños actualmente. No sirves para nada. Mírate, qué feo estás. Qué flaco te ves. Pareces enfermo. Qué gordo te ves. Pareces cosas así. Comentarios tan hirientes como un golpe. Y hemos escuchado mucho actualmente del bullying que hay en las escuelas. Sí, 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 allá están los malos, pero no nos damos cuenta que la marca más grande de inseguridad de los niños la hemos recibido en nuestra propia casa, en el entorno de crecimiento, donde hayas crecido, en la casa de tu abuela, quizá en un hogar que asignaron para tu crecimiento, una casa hogar, o no sé en dónde creciste tú, pero todo eso afecta tu crecimiento espiritual. Y sabes, a veces esos comentarios de nuestros seres queridos o de quienes te hayan cuidado, quizá no lo hicieron con la intención de herirte, quizá lo hicieron por ignorancia. Y ahí es donde está el tema más grande. Porque para poder crecer sin ignorancia se requiere de sabiduría. Y la sabiduría empieza cuando le pedimos a Dios que Él sea nuestra fuente de sabiduría. Él no la va a dar. Solo Dios nos va a dar la sabiduría. No se trata de leer todos los libros del mundo. No, no se trata de conocimiento mental. Se trata del verdadero conocimiento que viene solo de Dios, porque Dios es sabio y bueno. Y esa sabiduría Dios no la da. Y dice en Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y cuando no estamos dispuestos a crecer en conocimiento con sabiduría, nosotros nos volvemos esas personas necias. Pero conforme más vas conociendo de Dios, más vas adquiriendo sabiduría y más la pides a Dios. ¿Por qué? Porque sabes que la necesitas y ahí empieza una corrección en ti. Y solo queda un solo temor dentro de ti, el fallarle a Él, a Dios que te ve, que está contigo y que te formó y que te ama y que ha visto todo lo que has vivido en tu vida hasta el día de hoy. Él te da todo lo que tú necesitas y si se lo pides, Él te lo va a dar. Y dice en la palabra en Eclesiastés 8, capítulo 1, dice, ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. ¿Qué es esto? Dice, ¿quién como el sabio? O sea, qué admiración para aquella persona que tiene sabiduría. Yo inicié con un versículo bíblico que te habla de cómo crecía el niño y se fortalecía llenándose de sabiduría y gracia sobre él había. ¿Ok? Para tener esa gracia hay que tener sabiduría dentro de nosotros. Y para poder tener esa sabiduría hay que ser fortalecidos en el crecimiento. Entonces hay que sanar las heridas que han impedido tu crecimiento de sabiduría, tu crecimiento espiritual, el conocimiento divino, el que te da la paz, el que te fortalece, el que te hace vivir agradecido, el que te hace sentir seguro, el que te hace sentir pleno, el que te da la felicidad verdadera. Y aquí dice, me encantó en este versículo, por eso lo puse aquí, el que ilumina su rostro y se va esa tosquedad que viene siendo como una apariencia de dureza o de amargura o de tristeza o de dolor o todo eso que marca lo interno hacia lo externo, se va cuando llega esa sabiduría, cuando queda un solo temor dentro de nosotros de fallar a Dios y poder corregirnos en conocimiento verdadero.
para hacer lo bueno y no lo malo, para identificar qué es correcto y qué no es correcto en nuestra vida, para no repetir los errores de nuestra infancia, para no lastimar a nuestros hijos. Y sabes qué hemos hecho ahorita por no cometer los mismos errores de nuestros padres, estamos cometiendo otros errores porque no se corrigió la herida. Y eso es muy importante identificar para que nuestros hijos y nuestros nietos crezcan realmente fortalecidos y llenos de sabiduría y con esa gracia en su rostro, con esa seguridad, sin ser arrogantes, porque ya lo tienen todo, porque no se les ha puesto límites. Yo fui una generación que tuvo límites y doy gracias a Dios por mis padres que me formaron con educación y límites precisamente. Y hubo mucha gracia en mí, pero había mucha inseguridad en mí. Entonces, todo eso va marcando y marcó mi crecimiento hasta que yo tuve que clamar al Padre, ¿no? Pero cuando llega la sabiduría a nuestra vida, llega ese crecimiento espiritual, llega esa gracia, ese rostro cambia, esas palabras cambian. Y no es que yo quiera jactarme de que tengo una vida perfecta, claro que no, pero sí quiero la perfección. Y creo que todos los días tengo una oportunidad para irme perfeccionando, y no para que me vueltes a ver, no, para hacer y transmitir lo que hizo Jesucristo, el verdadero amor del Padre a través de sus hijos aquí en la tierra. Y dice Salmos 45, capítulo 2, dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Esa promesa yo la agarré, la arrebaté y la hice mía. Yo no sé tú qué haces con la palabra de Dios. Hay mucho que aprender en este libro, hay mucho que conocer, hay un poder tan grande, por eso se llama testamento. Lee, lee, busca, haz tu tiempo devocional con Dios y vas a ver cómo cambia tu rostro, cómo eres diferente a los demás, cómo va a haber gracia para ti, no va a haber cosa alguna que no puedas hacer porque vas a ver que es Dios quien la hace para ti. Y vas a ser bendecido todos los días de tu vida, a pesar de las circunstancias, porque vas a ver que a pesar de que va a haber adversidades y limitaciones para que tú sigas avanzando, tú vas a ver que es para tu bien. Tú y yo tenemos un propósito y es ser más cada día esos verdaderos hijos de Dios, como Cristo aquí en la tierra. Y fíjate que algo me impactó, porque después de Lucas sigue cómo creció. Yo te estoy hablando de un Jesús niño, pero cómo habla cuando se hace adolescente. Desde la adolescencia él dice, yo me encargaré de los negocios de mi padre, o sea, de Dios. Y fíjate que hay algo que Dios puso en mí. Cuando laboraba, yo escuchaba una voz que me decía, encárgate de lo mío, Citlali, que yo me encargaré de lo tuyo. Y mi vida cambió. Y me enfoqué más en las cosas de mi padre que en las cosas mías. Y yo vi cómo mis cosas personales, mi matrimonio, mis hijos, mi familia, mi economía, ha ido mejorando. No es perfecta, por supuesto que no, pero sí cambió muchísimo. Y antes de terminar esta charla, porque ya se me acabó el tiempo, quiero terminar orando por ti y por mí. Y donde estás, te invito a que cierres tus ojos si puedes y hables ahí con el Padre y le digas, gracias, Padre. Gracias por esa infancia que me diste, a pesar de que no fue buena, Señor. Quizá no fue la familia perfecta. Yo he crecido y quiero seguir creciendo, Señor. Quiero tener ese crecimiento tuyo dentro de mí. Quiero adquirir sabiduría y yo te pido sabiduría, Señor. Ayuda a fortalecer ese conocimiento tuyo dentro de mí, de cada uno de estas personas que están buscando de ti, Señor, que te necesitan tanto como yo y como mi familia. Señor, ayúdanos, Señor, a ser llenados de tu conocimiento, de tu sabiduría. Te la pedimos en abundancia, Señor, para ser llenos de tu Santo Espíritu, para ser bendecidos cada día y poder ser de bendición para aquellos que nos ven, para que te vean a ti a través de nuestro rostro. Ilumina nuestro rostro, ilumina nuestra mente, nutre nuestra alma y conéctala a ti, Señor. Que haya una conciencia despierta de que somos amados y bendecidos porque somos creación tuya, Señor. Bendigo cada persona que esté escuchando y busca de ti, Señor. Bendigo a mis padres, bendigo a mis hermanos, bendigo a mis tíos, bendigo a toda mi familia, Señor. A mi esposo, a mis hijos, a mis nietas, Señor. A todo lo que me rodea, Señor. Y todo lo que emprenda, Señor.
tú estás presente porque tú siempre estás presente, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Sin más, esto es mi participación. Saludos y bendiciones para todos. Chao, chao.